Este capítulo tiene mucha relación con el anterior, sensibilidad somática. Entonces vamos a hablar de la vía que nos permite discriminar, ya la vía como tal neuronal que nos permite discriminar estos estímulos. Entonces, acá nos interesan tres tipos de receptores: los mecánicos, los de temperatura y los del dolor. Y vamos a hablar de los receptores táctiles, estos son los mismos que están ahí atrás. Acá les estoy sabiendo un poco de la tarea. Miren, las terminaciones nerviosas libres casi siempre están distribuidas en casi todo lo que es la piel. A nivel de superficial de la piel están prácticamente ocupando todo el espacio, porque ustedes se dan cuenta, por su misma estructura facilita que ocupen un gran porcentaje de espacio. Y ellas pueden usarse para la detección de presión, tacto y también la parte del dolor. El corpúsculo de Meissner, ¿lo habían visto? Esa es discriminación de sensaciones táctiles, pero sobre todo mucho tacto fino. ¿Listo? Por eso está acá, miren. Abundante en yema de los dedos y abundante en labios. Más adelante, creo que está en este capítulo, vamos a ver que ustedes han leído sobre el homúnculo. Sí. En el homúnculo, cuando ustedes miran, los labios y la mano tienen un porcentaje bastante grande en la corteza. Y estos son especialmente ricos en este tipo de receptores. Los receptores de terminación vulvar, ellos sí detectan sensación prolongada de objetos contra la piel. O sea, ¿eso qué sería? Sí, la ropa, pero sobre todo, sobre todo presión sostenida. O sea, este viene en parte a ser lo que no hacía el de quién. El de paciente, exactamente. Entonces, si ustedes están sentados en este momento, él está detectando que ustedes, pues, que hay una deformación a nivel glútea, donde ustedes están sometiendo a una presión y están ahí. Si tengo mi pierna cruzada sobre mi pie, sobre mi pierna, pues está detectando que estoy haciendo una presión sobre ese tejido. Los receptores pilosos, entonces, movimiento de objetos, sobre todo movimiento de objetos sobre la piel, pero pues gracias a la parte de los vellitos o los receptores táctiles pilosos como tal. Órgano de Ruffini también es un receptor de adaptación lenta. Contacto intenso, prolongado y también de presión. Tiene la conformación de este receptor. Y el de Pacini, que ya lo conocemos. Ahora sí, bueno, ¿qué pasa con todos estos receptores? Tienen que conducir señales. Entonces, casi todos estos receptores, pues sobre todo los que son muy especializados, como los de Meissner, este se los encarga. Pacini, Ruffini, etcétera, envían sus fibras nerviosas tipo A, o sea que son, ¿qué? ¿Mielinizadas o no mielinizadas? Mielinizadas. A una velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo. ¿Por qué habría necesidad de hacer eso? ¿Qué tipo de sensaciones me están llevando estos receptores? Sensitivo del tacto, presión. Acá no estamos hablando tanto de dolor todavía. ¿Qué hacían estos? ¿Cuál es el profe que está ahí abajo? ¿No se ve? El de Meissner. Míralo, Míralo. Sí, tacto fino. Míralo acá.
Entonces, discriminación de sensaciones táctiles. Acá, la discriminación de sensaciones táctiles se va a transmitir por este tipo de fibras por la necesidad de localización, más que por la necesidad de conducir a altas velocidades, es por la necesidad de una localización exacta. Como estamos hablando ya de tacto fino, o sea, Meissner vendría siendo ¿qué? Tacto fino. Inervación rica de los labios y de la zona de la yema de los dedos para identificar sobre todo estructuras de una manera muy precisa, ¿sí? Identificar que lo que yo estoy tocando acá son las teclas, identificar que lo que estoy tocando acá es la mesa, identificar cosas con una exactitud muy precisa. Entonces esto requiere una inervación rica que se hace por este tipo de fibras. Se transmiten otro tipo de señales, como la de los receptores pilosos. ¿Por qué habría necesidad de transportarlo por estas fibras? La de los receptores pilosos, por ejemplo. Porque como identifican movimiento a través de los folículos pilosos o de los receptores táctiles pilosos, casi siempre eso está asociado a algún tipo de insecto o alguna cosa externa que necesita ser retirada. Si han notado con los animales se puede desencadenar esa sensación a veces al hacer ciertos estímulos, ellos inmediatamente se desencadenan un reflejo de rascado. ¿Sí? Es para esto. Como esto está desencadenado con un reflejo de rascado y de retirada, ¿sí? Ustedes lo han notado que ustedes sienten que algo camina por el brazo e inmediatamente antes de que hagan conciencia de esto están tratando de retirarlo. Es por eso. Como está asociado a un receptor, a un reflejo de retirada, pues se conduce a altas velocidades. Aún así no lo está haciendo por la fibra de mayor calibre. Bueno, no me detengo tanto en eso. Terminaciones nerviosas libres. Y las terminaciones nerviosas libres, muchas de ellas, dependiendo del tipo de sensación que estén llevando, van a utilizar diferentes tipos de fibras. Como vieron, las terminaciones nerviosas libres pueden estar involucradas en diferentes tipos de sensaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Pero la mayoría de ellas son un denominador común, es hacerlo por fibras mielinizadas tipo delta, o sea, tienden a ser un poquito más pequeñas, pero aún así siguen siendo mielinizadas. ¿Y la velocidad de conducción cómo es? 530. 530 metros por segundo, que eso sigue siendo bastante rápido. O sea, a nivel de escala corporal sigue siendo bastante rápido. Bueno, está acá un poquito de la parte de vibraciones de baja frecuencia, que Meissner hace no es tan adaptable como el de Pacini. El Pacini se adapta rápidamente al estímulo, Meissner no tanto, por eso él mantiene una información constante de lo que está sucediendo. Y cosquilleo y picor también se transmite por fibras. Miren, esto sería un ejemplo. Cosquilleo y picor se transmite a través de terminaciones nerviosas libres, pero en este caso, miren, lo está haciendo por fibras tipo ¿qué? Amilénicas, tipo C. Por tipo C. En las anteriores vimos que estaban llevando Tipo A. tipo A. Depende del tipo de sensación que estemos tratando de transmitir. Esto sería, por ejemplo, para que me entiendan, sería el prurito generado por una alergia o por una picadura de un insecto posterior a que ya ha sucedido el reflejo de retirada y de rascado. Informa constantemente de que hay picor. Esto no hay necesidad de transportarlo por vías rápidas. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento que se le da a ese estímulo una vez ya lo detecta el receptor, lo envía a la fibra nerviosa periférica y de ahí pasa hacia dónde?
hacia la médula espinal a nivel local. Si el estímulo se está generando en el muslo, pues llegan a nivel de la médula espinal, donde nacen las raíces nerviosas de la zona del muslo, por ejemplo. Entonces llega a nivel local en la médula espinal y dependiendo del tipo de sensación que sea, puede generar una vía de reflejo. Entonces puede entrar entra por las astas posteriores y puede desencadenar un reflejo por las astas anteriores de esa misma sección medular. Y una vez ya llega a la médula espinal, pues tiene dos vías por donde se puede conducir, que son estas que están acá, lo que es la vía del sistema columna dorsal lemnisco-medial. Acá es medial, no media, que esto lo vieron en anatomía, ¿sí o no? Vio de Coscarelli. Y el sistema anterolateral. Cada uno tiene encargados tareas específicas. Entonces, sistema columna dorsal lemnisco-medial transmite tacto que requiere alto grado de localización de estímulo. O sea, ¿qué ejemplo sería eso? Tacto fino. O sea, métanse en la cabeza que casi todo lo que es tacto fino es manos. Todo lo que distinguimos con nuestras manos. Requiere un alto grado de localización. Sensación de tacto que requiere graduación fina de intensidades. ¿Qué ejemplo sería eso? ¿Qué quiere decir con eso? Sensación de tacto que requiere graduación fina de intensidades. ¿Cómo? El cirujano, cuando está abriendo un tejido, él sabe qué tan fuerte tiene que ejercer la presión para romper el tejido, según su experiencia y según la resistencia que hace el tejido. ¿Eso cómo se logra? Porque él tiene en su mano el bisturí, tiene un alto grado de localización para saber que lo que tiene en la mano es un bisturí que es metálico, la textura que es, y tiene un alto grado de discriminación fina para distinguir la resistencia del tejido que tiene en la mano. Por lo tanto, ese tejido, al hacer resistencia, ejerce presión sobre el mismo bisturí que tiene, y el bisturí a su vez ejerce presión en la mano del cirujano, y según esa presión, él sabe qué tan fuerte está agarrando el bisturí, si tiene que agarrarlo más fuerte o si tiene que soltarlo un poquito, y qué tanta fuerza tiene que hacer él para vencer esa resistencia de ese tejido. O sea, lo que les estoy queriendo decir es un ejemplo de cómo se conecta la parte sensitiva con la parte motora. Él sabe que tiene que ejercer una fuerza o una acción motora según la sensación que le está llegando. ¿Sí? Otro ejemplo, ustedes están entrenando, están levantando pesas y, aunque eso ya no es tanto fino, no es fino, pero ustedes saben qué tan fuerte están agarrando la pesa, si tienen que imprimirle más fuerza de agarre o menor fuerza de agarre, según la deformación que tienen sus tejidos. Eso sería otro ejemplo, solo que acá no es, ese ejemplo no es de tacto fino. Vibración. Entonces, la vibración se transmite por el sistema columna dorsal lemnisco-medial. Sensaciones que indiquen movimiento contra la piel, o sea, acá ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando aquí? ¿De qué? No, sensaciones que indiquen movimiento contra la piel. ¿Cómo? No lo entiendo. Roce. Alguna cosa que se esté moviendo en la superficie de la piel, que se esté desplazando y que me indique a mí en todo momento que la localización de ese objeto o de esa estructura o de eso que está ocasionando el estímulo está cambiando. Sin necesidad de verlo, sé que se está desplazando. Un ejemplo, un insecto que está caminando por la superficie de la piel. ¿Por qué se va por la columna dorsal lemnisco-medial? Porque esto tiene esta
permiten un alto grado de diferenciación. Entonces me va a permitir saber en todo momento dónde está en posición a mi pie esa estructura que está generando ese estímulo, esa estructura o ese insecto o bueno, sensaciones posicionales de las articulaciones. Lo que yo les decía, en todo momento sabemos qué tanta tensión tenemos en la articulación en este momento, ¿sí? Y sabemos cuál es la posición de nuestro cuerpo en todo momento. Y sensaciones de presión con gran finura en graduación de intensidad. Esto va de la mano con esto que está acá arriba. ¿Listo? Entonces métanse en la cabeza, sistema columna dorsal de disco medial. ¿Qué es eso? ¿La vista? ¿Alguien falta por lista? Entonces todo lo que requiere alto grado de localización y discriminación se va por esta vía. Ahora, sistema anterolateral. Entonces el sistema anterolateral va a transmitir dolor, sensaciones térmicas, frío, calor, sensación de presión y tacto grueso, que requiere una localización muy básica. Es decir, por ejemplo, en este momento que estamos sentados aquí y estamos llevando constantemente una sensación de presión a nivel glúteo, la espalda, que nos informa que estamos contra alguna estructura. Sensaciones de cosquilleo y picor y las sensaciones sexuales. La vía ¿ya? O sea, tanto falta. Venga, me están haciendo una de que están firmando por otra, ¿no? Ya me hago cuenta. Ay, yo hablo es buena tiempo. Mira, por ejemplo, acá hay 39. ¿Quién No, No, si la escribir está tan fácil. Eso es lo que aparece. Ya, de hecho, el de segundo se va a sentir como un examen de química. No, porque no Ustedes dañan mi corazón, ¿sí? No, profe. Uno aquí. Estábamos tranquilos. Viene. Bueno, Acá se la sirve un perro, pero para que falta la abuelo. Uno aquí trasnochado viniendo a la clase. Y todavía los cortes me pasan. Qué para que terrible. agarren el perro. Bueno, no me quiero detener mucho en esto porque es más de neuroanatomía. Pero básicamente, el sistema columna dorsal del disco medial Entonces, en el sistema columna dorsal del disco medial, básicamente lo que ocurre es que llega la sensación astas posteriores, porque acuérdense que la parte sensitiva son las astas posteriores. De ahí asciende unos cuantos centímetros más, o incluso el mismo, y puede decruzarse, pues ustedes saben que es cruzarse, ¿sí? Hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, y normalmente de ahí asciende. ¿Asciende hacia dónde? Pues pasa por toda la parte bulborraquídeo, protuberancia, encéfalo, y puede pasar por algunos núcleos que son el cuneiforme y el grácil. Ustedes en algún momento tuvieron que haberlo visto.
Esta vía de columna dorsal y isquiomedial, como otras vías que vamos a ver más adelante, ellas hacen estación en el tálamo, y realmente el tálamo es como una especie de peaje antes de llegar a la corteza, donde se somete como una especie de análisis primario. Tanto es así, muchachos, que si ustedes pierden, por ejemplo, la corteza sensitiva, aún así pueden seguir sintiendo algunos tipos de cosas, como por ejemplo el dolor. Aunque se lleven la corteza sensitiva, pueden seguir sintiendo dolor porque las vías del dolor hacen estación en el tálamo. Entonces igual pueden sentir dolor. ¿Cuál sería la diferencia? Que de pronto no pueden discriminar muy bien ese dolor dónde está, solo lo sienten de una manera muy gruesa. En intensidad y todo pudiera ser lo mismo, solo varía un poco la localización. Pueden seguir sintiendo que los tocan, pero no son capaces de localizar muy bien dónde está esa sensación. Entonces, casi todo lo que va hacia la corteza, vamos a ver que hace estación en el tálamo. Ahorita cuando veamos las vías del dolor, las vías del rápido lento, casi todo hace estación en la parte del tálamo. Y eso es lo que nos está mostrando acá. Entonces, eso vendría siendo la parte del tálamo. Así como hay un homúnculo en la corteza, es como si hubiera un mini homúnculo en el tálamo. Lo que pasa es que el tálamo es muy pequeño, entonces no le da como el espacio, pero imaginen que hay ciertos núcleos para cada tipo de parte corporal donde llegan y hacen estación, y de ahí ya se distribuye por toda la parte de la corteza. Entonces, se distribuye por la parte de la corteza que va específicamente hacia esa zona, o sea, llega hacia la parte del homúnculo que inerva o que está encargado de recibir, las fibras que vienen de la pierna. Si es en el brazo, pues llega a la parte del homúnculo que recibe las fibras del brazo, es decir, las fibras no llegan y se distribuyen solamente por la corteza y ya, sino que llegan específicamente a la zona que le compete. Eso es lo que necesito que entiendan del sistema columna dorsal y isquiomedial, que hace estación en el tálamo, que se distribuye por la corteza somatosensitiva, que es ¿cuál? La corteza que occipital, ¿sí o no? Para ver si estamos cerca. La parietal, mírenla acá. Entonces, lóbulo parietal, áreas somatosensitivas. Entonces, lóbulo parietal. Y en el lóbulo parietal, ahí pues está el homúnculo. En el lóbulo frontal está el mismo homúnculo que en el lado parietal, solamente que es para la parte motora. Y entonces en toda esta parte, que lo veremos más adelante, se distribuye por donde va a llegar ese estímulo. ¿Listo? Y acá está. Esta es la distribución de la parte somatosensitiva del cuerpo en la corteza cerebral. Hacia la parte medial, o sea, hacia la parte que vendría a unirse con el cuerpo calloso, con el siguiente hemisferio, está el pie y la parte genital. Y a medida que nos vamos yendo hacia el lateral, entonces vamos encontrando ya mano, la cara, mira la ocupación de los labios en la corteza, labios, manos, esto vendría siendo dedo meñique, dedo pulgar. ¿Listo? Y bueno, esto ya la parte de la lengua, que realmente tiene una posición también bastante amplia en lo que sería la corteza. Y las demás estructuras tienen una representación pues muy pequeña en comparación con el resto, ¿sí? En comparación con lo que es la cara y la mano, por ejemplo. Esto habla del nivel de riqueza que tienen estas estructuras a nivel pues táctil sensitivo, y por eso es que los labios pues digamos tienen una alta riqueza sensitiva, y la mano también, la necesidad de discriminación.
En el área somatosensitiva vamos a encontrar, mira, esta esta que es lo mismo que estamos viendo aquí. Esa sería área somatosensitiva primaria, o sea, es donde llegan directamente las fibras. Y está el área somatosensitiva secundaria, que realmente son como más áreas de asociación. ¿Y qué son áreas de asociación? Básicamente es como áreas donde se somete a un análisis lo que usted está sintiendo acá. Un paciente puede perder el área somatosensitiva secundaria y conservar la primaria y tiene alteración de la sensibilidad porque no sabe procesar muy bien los estímulos que están llegando, porque lo que llega acá se pasa a la secundaria para ser sometido a un análisis. Entonces de pronto no puede saber la graduación de estímulos, no puede saber si un estímulo de pronto es más intenso que otro, no puede someterlo a un análisis. ¿Siente todavía? Sí, pero pierde esa capacidad analítica de la comprensión. Y acá les traigo como clínicamente lo que puede suceder. Dicen los libros de neurocirugía que es más fácil determinar la función de una parte de la corteza al describir qué es lo que sucede cuando se pierde. Entonces es más fácil yo decirles qué función tiene cada parte de la corteza si les digo qué es lo que tiene el paciente que pierde esa parte. Entonces la resección bilateral del área somatosensitiva que produce incapacidad de localizar diversas sensaciones de forma diferenciada en distintas partes del cuerpo. Ahí está él diciendo que deja de sentir. No deja de sentir, mire que no se lo dice en ninguna parte. Dice es que pierde la capacidad de localizar. Sin embargo, puede hacerlo de modo rudimentario. O sea, él siente que lo están tocando, él siente que hay un estímulo, pero no puede graduar muy bien la intensidad de ese estímulo ni localizarlo de una manera tan precisa. Es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo. Es incapaz de valorar el peso de los objetos. Usted le pasa un ladrillo y le pasa un celular y le pide que cierre los ojos. Obviamente, si tiene los ojos abiertos, por experiencia va a saber que el ladrillo pesa más que el celular. Pero usted le va a pasar un ladrillo y le va a pasar un celular y obviamente la mano que tiene el ladrillo va a caer un poco más y usted le va a decir cuál pesa más y va a tener mucha dificultad para hacerlo. No puede graduarlo muy bien. Esto que lo van a ver en sexto semestre, la asterognosia, les enseñan esto en semiología, que es una incapacidad de valorar la forma o configuración de los objetos. O sea, si ustedes me prestan una llave, yo cierro los ojos y toco y yo sé que es una llave, por la forma, ¿sí? Por la textura metálica de la llave, porque de pronto puedo sentir una parte de goma que tiene botones y puedo asumir que esos son los botones de bloqueo y desbloqueo. O sea, depende mucho de la experiencia. Si yo les paso un objeto con el que ustedes nunca han tenido contacto y les pido que me lo definan, no van a poder hacerlo. Pero eso no quiere decir que tengan asterognosia. Solamente quiere decir que no tienen en su mente algo para comparar ese objeto. Pero si yo, por ejemplo, le paso a alguno de ustedes un celular, le digo cierre los ojos y le paso el celular y le digo tóquelo y dígame qué es, ¿ustedes son capaces de hacerlo? Entonces eso sería lo normal. El paciente que tiene esta patología tiene una alteración del área somatosensitiva y usted le pasa un celular o le pasa un objeto común como una llave, una moneda, y él no es capaz de distinguirlo solamente con el tacto. Si abre los ojos, sabe que ese es el objeto, pero solamente distinguirlo a través del tacto es imposible. Esa es la asterognosia. Y es incapaz de valorar texturas. Si toca una alfombra no puede saber o no puede diferenciar que la alfombra es más suave que un papel de lija, por ejemplo. Le es incapaz de distinguirlo. Entonces, eso es lo que se va a perder si el paciente tiene una alteración bilateral de esta área, que sería muy raro. Casi siempre, si la presentara, sería de un solo lado y lo más común es que no la pierda completamente. Pero si la perdiera, llegase a perder de ambos lados, esto sería lo que el paciente presentaría. Y si fuera de un solo lado, presentaría esto, pero en mayor o menor medida.
porque el otro lado de la corteza quedaría compensando. Finalmente, como hay decusación de las fibras, algunas fibras sí siguen por ese mismo lado. Aproximadamente 90-95% de las fibras se decusan y el resto sigue por ese mismo lado. Entonces, quiere decir que el otro lado va a recibir fibras del lado contralateral, pero también recibe fibras de su mismo lado. Entonces, el paciente va a tener como una combinación de estas alteraciones. Las áreas 5 y 7 de Brodmann, pues son áreas para descifrar la parte que llega de la corteza, o sea, esta es la parte de asociación de la corteza parietal, recibe señales del área somatosensitiva, del complejo ventrovasal del tálamo, corteza visual y corteza auditiva. Estas son áreas que comparten señales de otras zonas de la corteza. Procesan las señales y le dan un significado y analizan lo que está recibiendo la persona. Definir estas zonas, es muy raro que un paciente tenga solamente una lesión de esa zona en específico, no es tan común encontrarlo, porque las lesiones del cerebro casi siempre son extensas. Si usted tiene un accidente de tránsito, es muy extraño que se lesione solamente una parte de la corteza en específico, casi siempre se lesiona un hemisferio completo o una parte de la corteza completa, por el edema y todo lo demás. Entonces es muy difícil encontrar un paciente que tenga una alteración solamente de un área pequeñita. La vía anterolateral, entonces ya saben que transmite señales que no requieren un alto grado de localización, como las que están acá, que ya hablamos de ellas. Normalmente llevan una vía y ascienden por los fascículos espinotalámicos anterior y lateral, por eso se llama vía anterolateral. La lemnisco medial, ¿por dónde se iba? Por la parte posterior, ¿sí? Entraba astas posteriores, se cruzaba y ascendía directamente. Estas tienen una localización un poco más anterior y lateral, por eso se llama vía anterolateral. Igualmente llegan a la parte del tallo, formación reticular del tronco y complejo ventrovasal del tálamo, o sea que aunque es una vía distinta, también hace estación en el tálamo. Y acá nos estaba transmitiendo esta sensación de temperatura y ustedes se dan cuenta acá por dónde se está yendo por la parte anterior. Si ustedes vieron la otra figura, entraba por acá y ascendía por aquí por atrás. Lo mismo, llega a la zona del complejo ventrovasal del tálamo y se distribuye en la corteza. Sensaciones que no requieren alto grado de discriminación. ¿Listo? Si un paciente tiene lesión de la vía del lemnisco medial, aún así conserva la vía anterolateral, puede seguir sintiendo, pero obviamente no va a reconocer estímulos, digamos, discriminación de estímulos. Y ese es el capítulo de forma resumida, porque es más pesado. ¿Entendimos? Sí, señor. No me interesa la